Carlos Malamud Ricles es catedrático de Historia de América en la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. El profesor Malamud nos propone hablar sobre los procesos electorales que acaban de celebrarse o que lo harán en los próximos meses en los distintos países de América Latina. En muy pocos minutos vamos a tener concentrada la información y el análisis para comprender mejor el momento político por el que atraviesa esta región del mundo. Hola, buenos días. Vamos a intentar realizar hoy un balance de lo que han sido las elecciones en América Latina a lo largo de 2013 y lo que va de 2014, así como una evaluación general de todo el proceso 2013-2014, teniendo en cuenta, por un lado, que entre 2013 y 2016 prácticamente todos los países de América Latina, 17 sobre 18, con la única excepción de México, van a acudir a las urnas para renovar sus presidentes, lo cual nos da una idea de la magnitud de todo este proceso. En segundo lugar, que a lo largo de 2013, 5 países de América Latina, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Honduras y Chile, han elegido o reelegido presidentes, y que a lo largo de 2014 va a haber elecciones presidenciales en otros 7 países: Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil y Uruguay. A esto hay que agregar que también en este año va a haber elecciones locales o regionales en Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Todo esto, en primer lugar, nos da una idea de la profundidad y extensión que tiene el proceso democratizador en América Latina, de cómo detrás de los procesos de transición a la democracia en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, pues la democracia prácticamente se ha asentado en toda la región. Hoy, con la única excepción de Cuba, todos los gobiernos de América Latina son elegidos democráticamente. Evidentemente, una cosa es que se elijan democráticamente y otra el carácter democrático de los distintos gobiernos, pero de todas maneras, evidentemente, en comparación con la época de las dictaduras militares, esto supone un avance considerable. Y este proceso de afirmación de la democracia se realiza al mismo tiempo, de forma paralela, al proceso de crecimiento económico que ha tenido lugar en América Latina en los últimos 10-15 años, que ha sido acompañado de otro proceso que también tiene no solamente dimensiones sociales, sino también políticas importantes, como es el ascenso de importantes grupos de clases medias. De esta manera, muchos millones de personas que han salido de la pobreza se han incorporado a las clases medias con nuevas demandas políticas y sociales, lo cual evidentemente tiene un impacto en la estructura y en la vida política de los distintos países sumamente considerable. ¿Qué lecciones o cuáles son las tendencias presentes hasta la fecha en lo que se ha visto hasta ahora en las elecciones de 2013 y 2014? Quizás las dos tendencias más relevantes sean, por un lado, la tendencia a la continuidad, al triunfo de los oficialismos, lo cual nos implica que la alternancia es un fenómeno bastante infrecuente en América Latina, y en segundo lugar, la voluntad de los presidentes o expresidentes de mantenerse en el poder o de volver al poder. De alguna manera, estas dos cuestiones están muy vinculadas y están vinculadas también a otro fenómeno también relativamente reciente de la historia política latinoamericana, que es el fenómeno de la reelección. En este sentido, muchas constituciones de la región han sido cambiadas en los últimos años, a partir sobre todo de las reformas constitucionales de Carlos Menem en Argentina y de Alberto Fujimori en Perú, que fueron una primera oleada continuada por Fernando Henrique Cardoso en Brasil, pero luego, sobre todo, el patrón que más éxito tuvo fue el establecido por Hugo Chávez en Venezuela a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado. De esta manera, países donde la reelección estaba prohibida o se daba de forma alterna instauraron la reelección consecutiva, y más recientemente hemos asistido a un nuevo fenómeno que es
sí más preocupante, la introducción de la figura de la reelección permanente. Esto fue logrado inicialmente por Hugo Chávez en Venezuela, forzando la reforma constitucional luego de haber perdido un referéndum. Ha sido también aprobado en las semanas pasadas en Nicaragua con una reforma constitucional de dudosa legalidad obtenida por el presidente Daniel Ortega, que cada vez se parece más al dictador Somoza que a un líder revolucionario que fue en su momento. Y también parecería que un fenómeno de estas características podría también ocurrir en Ecuador, donde en fechas recientes y tras su derrota en las elecciones locales de las semanas pasadas, pues el presidente Rafael Correa manifestó que estaría dispuesto a pensar en presentarse a una nueva reelección, lo cual implicaría una reforma de la Constitución, lo cual podría obtener en función de su amplia mayoría parlamentaria, pero también introduciría la figura de la reelección permanente con todo lo que esto supone. Pero volviendo a las elecciones habidas a lo largo de 2013 y que tienen lugar en 2014, en 2013 hemos visto la reelección de Rafael Correa, lo cual confirma la tendencia expresada, y al mismo tiempo, en un raro fenómeno de alternancia ocurrido en Chile, la elección de Michelle Bachelet, que, recordemos, había sido presidente de la República de Chile en el periodo anterior. Michelle Bachelet fue la última de los presidentes de la Concertación. En 2010 terminó su mandato tras el triunfo de la alianza de partidos de derecha, que permitió la llegada al poder en Chile de Sebastián Piñera, y habiendo dejado pasar el preceptivo periodo intermedio, Michelle Bachelet se presentó a las elecciones y volvió a ganar. Para este año es muy posible que se produzcan otras nuevas reelecciones. Lo veremos en Bolivia con Evo Morales, lo veremos probablemente también en Brasil con Dilma Rousseff, lo veremos también probablemente en Colombia con Juan Manuel Santos. En El Salvador, todo indica que Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, será elegido presidente, pero aquí lo que prevalece es la otra tendencia, que es la continuidad de los partidos en el gobierno cuando la reelección no es posible, y esto va a ocurrir en El Salvador y va a ocurrir con toda posibilidad en Uruguay, donde Tabaré Vázquez, el otro expresidente que se presenta a las elecciones, puede resultar también victorioso. Fenómenos de alternancia política que contradicen estas dos tendencias son limitadas, lo hemos visto en Chile, probablemente con mucha posibilidad lo veremos en Costa Rica, donde el próximo 6 de abril se van a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Contra todo pronóstico, en esta segunda vuelta se iban a enfrentar el candidato del partido oficialista, del Partido de Liberación Nacional, Johnny Araya, que iba a enfrentar al candidato del PAC, Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, que, repito, contra todo pronóstico y contra todo lo que vaticinaban las encuestas, llegó como triunfador a la segunda vuelta. Pero lo que ha ocurrido recientemente es que el candidato oficialista ha declinado presentarse, aduciendo una serie de gastos excesivos en la campaña que tenía que enfrentar, pero lo cierto es que su conducta supone, desde el punto de vista de la formalidad democrática, que es un valor que hay que tener muy presente en las democracias actuales, democracias que no solamente son elecciones, no solamente es un buen gobierno, sino también un respeto por las formas y las leyes. El señor Johnny Araya ha desistido de presentarse a esta segunda vuelta, aduciendo por un lado los excesivos gastos de la campaña y también el hecho de que el pueblo de Costa Rica quiere un cambio, pero esto era algo que se conocía con el tiempo, y lo curioso es, o quizá no tan curioso,
que su anuncio haya coincidido con el resultado de unas primeras encuestas que hablan de un porcentaje de votos inferior del 30% para él, para el candidato oficialista, frente a un porcentaje mayor al 64% para el candidato opositor. Y aquí, por lo tanto, veremos otra de los fenómenos escasos de alternancia que van a tener lugar en la región. Ha habido otros cambios que han supuesto la normalización de situaciones previas, como la de Paraguay, donde el presidente Colorado, Cartes, fue elegido para subsanar el interregno posterior a la destitución de Fernando Lugo por el Parlamento paraguayo, o también las elecciones de Honduras, que vinieron de alguna manera a normalizar la situación política con la presentación de la mujer de Manuel Zelaya, del depuesto presidente Zelaya, como candidata presidencial, aunque derrotada en unas elecciones nacionales en Honduras. Todo esto, repito, se da en un contexto de desaceleración económica. El viento de cola que imprimía a las economías latinoamericanas la creciente demanda china y asiática en general ha amainado. Esto implica porcentajes de crecimiento mucho más bajos, lo cual va a afectar sobre todo a aquellos países menos abiertos al exterior, aquellos países más cerrados sobre sí mismos, aquellos países donde la seguridad jurídica es un valor en claro en retroceso frente a otros donde las cosas son diferentes. Y en este sentido, quizás el mejor ejemplo pueda ser observar qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico en los países vinculados a la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Chile y Perú, en relación a los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y ahora también desde fechas recientes Venezuela. Y en ese sentido, las perspectivas de crecimiento de los países del Mercosur son mucho menores, son bastante inferiores a los países de la Alianza del Pacífico. Y finalmente tenemos un hecho ajeno a la política que puede tener en un país decisivo como Brasil una importancia central, que es el Campeonato Mundial de Fútbol a celebrarse en julio de este año, en meses previos a las elecciones presidenciales, cuya primera fecha se va a celebrar en octubre de 2014. Brasil tiene una larga tradición futbolística y en ese sentido la relación entre fútbol y política, que es intensa en otros países del mundo, aquí puede ser mayor y por lo tanto un buen o mal desempeño de Brasil puede afectar evidentemente el resultado electoral. La importancia de estos procesos electorales, decía al comienzo que este año se va a votar en elecciones presidenciales en 7 países de la región, lo da el hecho no menor de que en estas elecciones va a estar implicado al menos el 50% de la población de todo el continente. Buenos días y hasta la próxima.